Antártida, el continente blanco. Alberga el 90% del agua dulce del planeta, regula el clima de la Tierra y en su enorme placa helada guarda atrapada la atmósfera y la vida de hace miles de años. Protegido por un tratado internacional y con un valor geoestratégico incalculable, es el único rincón del mundo que aún se respeta. Durante el verano austral acuden a la Antártida expediciones científicas de varios países. La Agencia Estatal de Meteorología participa en las campañas antárticas en la isla de Livingstone, donde está la base española Juan Carlos I. Un técnico de sistemas básicos, experto en la instrumentación de observación, y un predictor viajan en la primera parte del verano austral y un segundo equipo les releva hasta el final de la campaña. En estos días, ambos grupos se solapan. Acaban de lograr poner en operación la tercera estación meteorológica en la Antártida. Ya son 3 que durante todo el año emitirán datos de observación desde el continente. Estamos con ellos. Han dedicado un rato de su tiempo antártico a este espacio de comunicación en el que nos contarán cómo se preparan, en qué consiste su trabajo y cómo se plantea el futuro. Son Braulio Aguilar y Javier Martín del Grupo de Predicción y Vigilancia de Valencia, Javier Sánchez de Sistemas Básicos de Canarias y José Luis Collado de Sistemas Básicos de Aragón, Navarra y La Rioja. Nos acompaña también Samuel Buisan, jefe del área de redes de observación de AEMET y coordinador de la campaña antártica. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Hola. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, antes de empezar con las preguntas que os quiero hacer, vamos a conectar con la presidenta de AEMET, con María José Rayo, que está deseando saludaros. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Casi Hola. tardes aquí ¿Qué ya. tal? Buenos días. Aquí estamos Buenos días. todos. Samuel Buisan, Javier Sánchez, Braulio Aguilar, Javier Martín y José Luis Collado, que son nuestra expedición. Y tenemos también al jefe de la base de Juan Carlos I, Joan Riba, de la Unidad Tecnológica Marítima del CSIC. Bueno, oye, pues buenos días a todos. No nos conocemos porque llevo muy poquito tiempo en AEMET, pero yo siempre que oía hablar de la base de Juan Carlos I en la Antártida pensaba, madre mía, estos locos, estos valientes. Y cuando llego y veo que tenemos a personal de AEMET en la Antártida, la verdad que expresaros mi admiración, porque hay que ser no solo muy profesional, es que hay que ser valiente y tener un espíritu con una cierta componente aventurera y estar dispuesto a vivir unas condiciones difíciles y desde luego peor que en la propia casa. Así que es un orgullo el que haya personal de AEMET. Yo creo que de meteorología sé muy poco, o casi nada, pero no cabe duda de que toda la actividad meteorológica es absolutamente fundamental en un sitio como la Antártida, porque desde luego que condicionará completamente el desarrollo de cualquier otra actividad, especialmente todas las científicas. Así que enhorabuena por mi parte, espero cuando volváis que nos podamos ver en persona, que hoy hay un hito además especial porque se ha puesto en operación la base Pico Sofía, ¿no? O sea que enhorabuena además. Y poco más. Un saludo y bienvenida a la casa. Un saludo a Joan también, Oye, enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo. La verdad es que es encomiable. Y es un orgullo que la ciencia española esté participando de una manera tan importante. Pero desde luego lo que vivimos aquí en España es un gran orgullo de que toda la actividad y de manera sostenida durante tantos años continúe y vaya creciendo. Pues nada, yo solo añadir 3 cositas. Todo lo que habéis definido del personal de AEMET, que cómo tienen que ser para venir aquí a la base, de aventureros, de intrépidos, de valientes, de todo eso, eso es lo que los hace necesarios en la base. Pues el día a día es ese, y entonces necesitamos todo ese apoyo y esa información para poder planificar el día a día. Después también decirte que si no sabes de meteorología, vente aquí una semana, que aquí hacemos un máster en una semana, te pones las pilas de borrascas y de techos de nube, de todo. Así que estás invitada aquí a los másters que damos en una semana. Bueno, y mira, es una manera acelerada más de aprender. Sí. Que como he dicho antes, ya nos veremos cuando volváis. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias, Joan. Pues gracias, Joan. Yo me despido. Gracias. Gracias, Joan. Muchas gracias. Vamos con la primera pregunta. ¿Por qué es necesaria la presencia de AEMET en la Antártida?
Bueno, pues ya habéis oído a Joan un poco. Esto es un territorio un poquillo inhóspito, ¿no? Y para poder estar en él de forma segura, como de hecho estamos, pues es imprescindible contar con observaciones y predicciones meteorológicas. Además, aquí hay muy pocas series de observaciones que sean largas y que sean completas, y la MET tiene desde el principio de las campañas antárticas una muy importante que hay que mantener. Que nosotros estamos ahí pues 3 meses aproximadamente, no 3 meses y medio, y que luego la base se queda sin personal durante el resto del año. Y que se tiene que dejar todo preparado para que, bueno, para que ciertas cosas sigan funcionando. Hay alguna instrumentación que se recoge porque solo se realiza durante la campaña, pero la mayor parte de las observaciones son totalmente automáticas. Nuestro objetivo es que tengamos datos todo el año, que eso está cumplido, y que además se transmitan en tiempo real, que prácticamente está cumplido. Siempre hay alguna laguna porque el mayor hándicap de una base antártica o ártica es la disponibilidad de energía. Aquí no llega a 220 voltios, no llega a alta tensión, hay que generarlo. Y en el invierno polar pues es noche, no hay energía solar. Y no tenemos, nosotros en las estaciones no tenemos viento, con lo cual pues los consumos tienen que ser todo muy reducido, tener baterías de sobra, en fin. Es un reto respecto a lo que son las estaciones meteorológicas habituales que estamos acostumbrados a trabajar en AEMET, pero bueno, también estamos muy orgullosos porque el Grupo Antártico las ha desarrollado, que a diferencia de muchas estaciones, pues es todo un hito que durante las últimas décadas los desarrollos sean propios, ¿no? Eso también hay que ponerlo en valor. Así que esa parte de tener datos durante todo el año y que esos datos puedan ingestarse en los modelos de predicción y alimentarlos y tener cada punto que se ponga aquí es súper importante porque no hay, la densidad de observaciones es muy baja, ¿no? Entonces, toda aportación en observación es muy importante para todo el mundo. Todos los días se hace un briefing, una reunión de todo el personal de la base que empieza con el briefing meteorológico, que dura más de la mitad de la reunión. Y en base a ese briefing meteorológico se organiza el día siguiente, la actividad de la base del día siguiente, tanto las salidas con las Zodiac, con las motos de nieve, con los desembarcos o embarques al buque y lo que es el funcionamiento de la base depende, en primer lugar, de la meteo. ¿Cuál es la importancia de la tercera estación en Pico Sofía y cuál ha sido el desarrollo hasta llegar a conseguir el hito? A ver, es un proceso en realidad que se ha realizado durante varios años, no es algo, algo que se ha terminado de culminar ahora. Realmente lo que se ha culminado ahora es poder disponer de los datos de esa estación que ya lleva colocada algún tiempo, poder disponer de ellos en tiempo real y además en España, en AEMET. Esto empezó hace unos, creo que 4 años, cuando surgió la idea, porque bueno, por el entorno de la base está muy protegida, está muy bien situada dentro de lo que es el entorno hostil de la isla. Por el 90% de la isla es un glaciar y solo un 10%, bueno, igual incluso menos, es tierra firme. Entonces, las condiciones que hay aquí en la base están bastante protegidas respecto del entorno, pero los proyectos científicos y los guías de montaña y la gente que embarca en las Zodiac no se mueven en el entorno protegido de la base, sino que salen fuera. Entonces necesitan conocer las condiciones que hay en la zona más, por decirlo, más expuesta. Entonces, de ahí surgió la necesidad que vimos de colocar una estación en un punto que no estuviera protegida, ¿vale? Se colocó hace 3 años se colocó un prototipo que se mejoró el año pasado y durante este año, digamos que el hito que se ha completado es poder no simplemente recoger los datos de esa estación y mirarlos a toro pasado, sino tenerlos disponibles en tiempo real y bueno, ya lo podéis ver en nuestra página web del Grupo Antártico. Nos centramos ahora en el equipo humano. ¿Qué condiciones físicas y qué conocimientos se necesitan para formar parte del equipo antártico de AEMET? Sí, bueno, condiciones físicas se requiere de un mínimo. Todo antes de venir a la campaña, pues hacemos un chequeo de salud exhaustivo
Y entonces, pues bueno, si existe alguna patología crónica que te impedimente el venir a la campaña, pues ahí te lo detectan, ¿no? Entonces, yo creo que más que condiciones físicas, que requieres de un mínimo, porque bueno, hay que hacer una serie de actividades, luego depende del trabajo que vayas a realizar, ¿no? Yo soy predictor aquí, entonces mi trabajo es más con un ordenador. Sí que tienes que hacer desembarcos, tienes que ayudar al técnico que estás, pues tienes que subir al Pico Sofía, que tiene una cierta altitud, en condiciones que algunos días, pues oye, hace frío aquí. Pero yo creo que es más la psicología, ¿no?, de la persona que venga aquí, más que la condición física, que también la psicología, porque al final estás expuestos a horarios extensos desde las 6, y por ejemplo, en el caso de los predictores, desde las 6:30 de la mañana hasta que termina el briefing, hasta las 8:10, que termina el segundo briefing, pues no paras de lunes a domingo, salvo el sábado por la tarde que tenemos un poco de descanso. Entonces tienes eso por un lado. Por otro lado, estás conviviendo con una serie de personas en un espacio reducido. Entonces necesitas ser una persona sociable. Y luego, pues también tienes que saber vivir contigo mismo un ratitos libres para tener un poquito de descanso, porque al final son 2 meses que tienes que gestionar, ¿no? Entonces, son ambas partes, la parte física, pero yo creo que más importante la mental, ¿no? Con respecto a la parte de salud, es más importante, por ejemplo, más que tener una gran fortaleza física, pues no venir con una caries, porque el problema es que estas pequeñas cosas que cuando estás en la civilización no son importantes, aquí supone movilizar un traslado a una persona que puede costar horas o incluso días, ¿no? También es verdad que esta zona de la Antártida es fría, pues como toda la Antártida, pero bueno, no es demasiado, en el sentido de que estamos cerca del mar y las temperaturas pues, rondan los 0 grados. Entonces tenemos que ser muy multidisciplinares, porque al final aquí en España nos especializamos, ¿no? Yo, en el caso de Braulio y el mío, somos predictores aeronáuticos, y aquí no es solo aeronáutica. Aquí lo que hacemos generalmente son predicciones de cualquier variable atmosférica, pero también marítima. La marítima es muy importante, sobre todo por las salidas que comentaba anteriormente Braulio en Zodiacs, que al final pues requieren de máxima seguridad, pero son muy sensibles a pequeños oleajes que un barco como el Hespérides no los nota. Una Zodiac, más de medio metro de oleaje de rompiente en la misma playa, pues tiene sus riesgos, ¿no? También de cualquier tipo, incluso aeronáuticos, porque bueno, una de las vías de entrada para el personal que estamos trabajando aquí en las Shetlands es el aeródromo que está en la isla vecina de Rey Jorge. Entonces, a ellos sí que les interesa el saber si van a llegar o no los vuelos. Entonces, hay que hacer predicciones e interpretar lo que hacen nuestros compañeros los chilenos, que son los que trabajan sobre ese aeropuerto. Y por la parte técnica, En la parte técnica, somos dos perfiles diferentes, las personas que estamos aquí, uno más de predicción como Braulio y Javier. Y otro perfil diferente sería nuestro, el técnico. La formación básica de los técnicos que tenemos que tener es la misma que en principio tendría una persona de mantenimiento de sistemas básicos de nuestras delegaciones territoriales, ampliada en el sentido de pues, tener conocimientos básicos en electricidad electrónica, programación de estaciones meteorológicas, conocimiento de la instrumentación con la que se trabaja aquí. Bueno, tenemos que estar para todo. No tenemos muchas veces más apoyo que nosotros mismos, no tenemos repuestos más que los que nos hayamos previsto en la campaña. Muchas veces pues tenemos que improvisar porque no hay forma de comprar un repuesto, de comprar un artículo, ¿no? Entonces, bueno, pues ser un poco... Resolutivos. Sí, efectivamente, un poco MacGyver, ¿no? ¿Cómo organizáis la campaña? ¿Cómo se organiza? Desde que se diseña, se inicia, se prepara, el viaje, cómo es la llegada, cómo es la relación con el resto de instituciones. A ver, una cosa es cómo se puede organizar la campaña desde AEMET y por otro lado está cómo organizan la campaña desde el Comité Polar Español, que es el que tiene la responsabilidad de cualquier actividad polar, tanto en el Ártico como en el Antártico, ¿no? Entonces, el Comité Polar, creo que esta es la 37 campaña que hacen, desde el año 89, 88 se está viniendo ininterrumpidamente, ni siquiera el COVID pudo parar las campañas, que fueron un poquito más cortas, pero se lograron hacer. Y luego, yo le he oído decir a alguien del Comité Polar que en realidad esto es como en muchas otras actividades de la sociedad, yo qué sé, las fallas o la Semana Santa, desde que se acaba
o sea, con la reunión de final de campaña de un año, en realidad comienza la preparación de la campaña siguiente. Ajá. Es decir, se está todo el año trabajando para llegar al inicio de la campaña siguiente en perfectas condiciones. Date cuenta que aquí, aparte de la base Juan Carlos I, como sabrás, pues está la base Gabriel de Castilla en la isla vecina, en la isla de Decepción, está el buque oceanográfico Hespérides, otras veces, otros años ha venido otro buque que se llama el Sarmiento de Gamboa, y claro, coordinar esas 4 ubicaciones en tiempo real, en tiempo futuro, y todo el papeleo administrativo a nivel internacional que supone, me refiero desde el punto de vista del Comité Polar, que pues no tenemos nosotros que hacer nada, eso nos lo dan hecho, ¿no? Pero eso tiene que suponer un trabajo súper extenso de todo el año. Luego coordinar me parece que este año son 30 proyectos científicos internacionales los que han venido en diferentes momentos de los 3 meses o 3 meses y pico que dura la campaña. Y luego yo lo que me gustaría recalcar de toda esa organización, para mí lo más importante es ver cómo en la Antártida existe una cooperación a nivel internacional que yo no la he visto en ningún otro aspecto de la sociedad. La gente, los barcos se ayudan, los chilenos, los argentinos, los ingleses, los búlgaros, los de Turquía, los portugueses. Este año hay una cooperación tremenda, pero a nivel de tráeme una pieza que se me ha que se me ha estropeado, tú que vas para Ushuaia me traes tal y yo te llevo, en fin, es una barbaridad ver la cooperación que hay en la Antártida. ¿Y cómo es el trayecto en el Hespérides? ¿Es tan horrible como dicen? Bueno, Luis, nosotros lo hemos vivido la bajada, ¿no? Sí. Y luego nos queda la vuelta. Sí. A ver, efectivamente hay 2 formas de llegar aquí. Una es la difícil y la otra es la más difícil. La difícil es vienes en avión, o sea, aparte de todo el trayecto que hay que hacer y toda bueno, en fin, desde que llegas de España hasta los puertos de Ushuaia y Punta Arenas, dependiendo en cada movimiento de donde se opere, pero básicamente desde estos 2 puntos al sur de Argentina y Chile, hay 2 formas de llegar. Una es en avión hasta una isla vecina, Rey Jorge, y luego un trayecto de unas 8 horas en buque, que no tiene mayores dificultad que sí la situación meteorológica, que es la que impide los movimientos, muchas veces sobre todo el vuelo, y obliga a estar al buque esperando horas o incluso días, ¿no? Y la complicada es cruzar todo el estrecho del Drake, que son casi 3 días. Y bueno, yo ya 3 días, que no llega a 3 días, 2 días y medio aproximadamente. No exageremos tampoco. ¡Qué alivio! No, pero no exageremos. Pero bueno, el mar que habéis cruzado vosotros. Ya te tocará. No, pero es que no exageráramos el tiempo. El tiempo. Pero el oleaje ya. Esto es como la mili, a ver quién la ha tenido más difícil, ¿no? Eso es. Sí. Desde que iban los primeros exploradores por esa zona, ya sabemos que el estrecho del Drake, o el mar de Oces, es muy complicado, y yo personalmente he vivido oleaje de hasta 6,5 metros de oleaje que se pasa duro. Aquí la gente normalmente, pues. Aunque te lo han contado, porque todo ese oleaje no lo has visto. No. Poca gente lo soporta sin marearse, por decir muy poca. O eso te debe poner del revés completamente, ¿no? Totalmente. Sí. Nosotros tuvimos un día, ¿verdad, José Luis? Sí. Muy duro, de los 3 días que tardamos en bajar el primero. De hecho, yo ya pensaba que habíamos doblado el Cabo de Hornos, y como tenemos la ubicación en tiempo real del Hespérides, cuando vi que era un buen trozo para llegar al Cabo de Hornos, y ya eso, yo veía el mar, el cielo, el mar, el cielo. Entonces todavía no habíamos llegado, y claro, eso fue a peor. Entonces, pues bueno, te tumbas y que sea lo que Dios quiera. Luego, encima, para más INRI, cuando llegas aquí a la base, pues que el suelo ya es firme, pero durante por lo menos un día todo se sigue moviendo, con lo cual es como si estuvieras todavía ahí. Sí, sobre todo a la hora de cenar, cuando veías al compañero de enfrente y ves, te movía la cabeza. Estate quieto ya. Para ser sinceros, yo creo que de toda la campaña antártica, yo creo que es lo peor.
Vamos a la Sí, rutina. ¿Cómo es vuestro trabajo diario? ¿Cómo os organizáis? Hay tantas cosas que hacer que no paras ni un segundo. Pero tenéis una mi- rutina, por ejemplo, a tal hora hay que levantarse, hay que hacer esto Sí, primero, después. hay una fundamental que nos la marca la propia base, que son las comidas. 8 de la mañana, 2 de la tarde y 8 de la noche. Ahí tenemos que estar todos en el comedor porque es el momento en el que se hace el recuento Joan hace el recuento de quién falta, ¿no? De que esté todo el mundo. Entonces ahí no te puedes escaquear, no puedes decir, no es que tengo mucho Hay casi una trabajo, voy más tarde. disciplina, hay casi una disciplina Sí, en ese militar, porque si no, ¿no? Sí, en lo que a eso refiere, sí. En lo que a eso desde- refiere, sí. también es lógico porque Claro. es lo que quería comentar antes. La base es un entorno que es, las instalaciones son muy modernas, la verdad es que se está, o sea, la UTM, la Unidad de Tecnología Marina, hace un esfuerzo bueno, el Ejército de Tierra en la base Gabriel de Castilla hace un esfuerzo por mantener un nivel de habitabilidad y de comodidad muy bueno en sus bases. Pero es una seguridad, o sea, es una comodidad engañosa. Realmente las condiciones externas Claro. son una trampa. Claro. Estás, por ejemplo, un día vas en la Zodiac y parece como que estás en una lancha en el Mediterráneo y caerse, por ejemplo, al agua, un pequeño accidente como es caerse al agua, que en el Mediterráneo no pasa absolutamente nada más que mojarse, aquí puede suponer que te quede una congelación o algo más fatal. O sea, Simplemente decir que lo primero que hace el jefe de la base cuando llegamos de nuevas es hacernos una visita guiada por él de casi 2 horas y media o 3 horas por todos los barracones de la base, que no es solo el módulo este de habitabilidad que llaman, está el módulo científico, el módulo de energía, en fin, son muchos módulos, esto parece un pequeño pueblito, y nos hace un recorrido súper interesante y súper necesario, sobre todo enfocado a la seguridad. Date cuenta que aparte de las horas de comida, hay una rutina, unas normas establecidas que son de riguroso cumplimiento. Por ejemplo, no se puede salir de la base sin decirlo a alguien. individualmente. No, a él hay que decírselo por radio, hay que ir con una radio y siempre en parejas. Y siempre el destino Claro, por al si que se pasa va, algo. siempre uno de los dos tiene que haber ido antes. Claro. Y siempre comunicando, Joan, me voy al Pico Sofía. Y cuando llegas, Joan, he llegado al Pico Sofía. Joan, muy bien. salgo del Pico Sofía. Muy bien. O sea, de verdad es un sistema que tiene que ser así. Y cuando estás aquí, comprendes que tiene que ser así. respecto a lo que es la rutina, en el caso de trabajo, nosotros cuando llegamos al principio tenemos que colocar lo más rápidamente posible toda la instrumentación. Tenemos muy poco, o sea, respecto a lo que es toda la campaña, todo el año, tenemos muy poco tiempo de observación y hay que recoger la mayor cantidad de datos posibles. Entonces, tenemos que intentar poner a punto todo lo que se coloca al principio de la campaña y reparar lo que está funcionando en invierno, que por la naturaleza de las condiciones aquí pues se ha roto. Eso al principio de campaña. Al final de campaña tenemos que recoger también todo el equipamiento y, bueno, pues no es bastante complejo, sobre todo porque, por lo que he dicho, las condiciones meteorológicas son complejas y esas operaciones que parecen una tontería, pues luego con lluvia, con nieve, con frío, con ventisca, pues se complican. Y en el día a día, bueno, pues básicamente lo que hacemos es recopilación de datos, de nuestras estaciones meteorológicas, radiométricas, dar apoyo a los compañeros predictores, dar esta información a la gente, a los científicos, a la gente de los operadores de las bases, a los buques, a quien nos quiera pedir el momento. ¿Esa información se da a determinadas horas o puede ser continuamente según se necesite? ¿Cómo es esa organización? Voy a la parte de la rutina del predictor, ¿no? Que o sea, igual que para ellos es más difícil tener una rutina establecida, para el predictor es que es así. O sea, yo todos los días soy predictor de primera fase, ¿no? Entonces ya lo he experimentado, me levanto a las 6:30 y me pongo a trabajar para tener disponibles los boletines de las bases Gabriel de Castilla y Juan Carlos antes de las 8 del desayuno, ¿no?
¿Por qué? Porque Joan y Ángel, que es el jefe de Gabriel de Castilla, lo que quieren es organizar las actividades que vayan a realizar, entonces quieren la última actualización. Entonces, una vez desayuno, vuelvo a trabajar y trabajo hasta la hora de comer directamente y ahora a Braulio le va a tocar. O sea, estamos haciendo la transición ahora. Entonces, lo que haces es los boletines de mañana y pasado mañana y la predicción para el buque Hesperides siempre y cuando esté por debajo del paralelo 62, ¿no? Que luego ya defensa contribuye en el paso del break. Y después, pues hay predicciones a demanda de diferentes proyectos de investigación que, bueno, cada uno tiene sus intereses. A lo mejor uno estudia radiación, quieren sol, otros estudian pues deposición de contaminantes y quieren pues precipitación, entonces no, pues cada Esa es uno la tiene una carta. demanda diferente. Sí, incluso luego hay buques, no hace mucho llegó un buque oceanográfico de la Armada colombiana, Simón Bolívar, y nos invitó también a ver el buque, ¿no? Entonces ellos luego demandaban la predicción para el paso del Drake. Cuando volvían para casa, pues querían saber cómo va a estar el oleaje, entonces se les construye un producto nuevo y en este caso pues le seccionamos el Drake en 3 tercios, 2 grados de arco cada tercio y les explicábamos un poco el oleaje que iban a tener de mar de fondo, mar de viento y la mar combinada y bueno, y sobre la marcha vas, o sea, hay productos rutinarios, pero los demandas los vas creando sobre la marcha. Entonces, ¿Hay otros servicios meteorológicos de otros países que aporten esa misma información allí, in situ? particularmente, pues, pero luego es verdad que los argentinos y los chilenos, pues es su dominio de trabajo normal. Nosotros trabajamos para la península, entonces ellos sí que hacen incluso predicciones más especiales como hielos a la deriva, ¿no? Desde Argentina, que nosotros de momento no tenemos la capacidad para hacer todo esto. Entonces, Pero llegan incluso hasta Rey Jorge, yo creo. De ahí para abajo tienen poca predicción los argentinos y los chilenos. están trabajando incluso todo el año. Los chilenos tienen el aeródromo, como comentamos, de Rey Jorge y ellos coincidí en su momento con uno de ellos y me comentaba bueno, que estuvo 2 años trabajando en Rey Jorge, que pudo llevarse a su familia y ellos pues hacen la predicción aeronáutica del aeródromo. Entonces incluso ahí durante todo el año trabajando en Rey Jorge, que es la isla vecina, personal meteorólogo. De todas formas, yo creo que el papel ahora que realizamos en AEMET aquí en la Antártida es muy importante y es reconocido. Hoy mismo, esta mañana, una investigadora del programa Polar portugués que tiene bastante experiencia en trabajar en distintas bases en la zona de la península antártica, nos comentaba que lo que hacemos nosotros aquí, el servicio, sobre todo la parte vuestra que dais en la parte de predicción, que pocos países lo hacen en sus bases, o sea que realmente estamos haciendo un trabajo especial y encomiable. La parte que hagamos los predictores no es posible sin la parte que hacen los técnicos, o sea que si la labor de AEMET en esta base y en esta isla es reconocida ya en el resto de la zona, es porque AEMET en sí ha puesto y sigue poniendo el esfuerzo y los medios necesarios para que esto sea así, ¿no? Sí, y quería aprovechar también para agradecer que, sobre todo la parte de predicción que no sería posible, aparte de lo que comentamos de los técnicos, el área de aplicaciones, el ATAP y Gamas Reps, que todos los productos de los que disponemos es gracias a ellos, ¿no? Y la parte de modelización que están también detrás. Claro. Entonces, sin el trabajo de ellos, aquí no somos nadie. Al final somos de la Comunidad Europea, tenemos el Centro Europeo y tenemos una ventaja frente a otros países del entorno, ¿no? Como Argentina, Chile, que tenemos unos productos que, sobre todo la resolución que disponemos, que al final podemos hacer un servicio mucho más adecuado, ¿no? ¿Y cómo trabajáis? O sea, desde una hora determinada hasta otra hora determinada, aquí todos tenemos un horario de trabajo, ¿no? Que luego podemos Aquí no. extendernos más o menos. Allí nada. Es desde que acaba el desayuno hasta que empieza la cena. Bueno, ayer de hecho, que estaban operando en la EMA de aquí de Juan Carlos, casi se quedan sin cenar, porque estaban ahí haciendo sus trastos con la torre y tal y cual, y yo los veía que haciendo ya la cola para cenar, porque se hace hasta cola para cenar, porque tocan una campanilla. Cuando es la hora de cenar, tocan una campana y hay que cenar.
y yo los veía por la ventana que no llegaban, Y al lo final mismo llegaron. los predictores siempre llegan tarde a cenar porque tienen que hacer el briefing para Gabriel de Castilla, Sí, que esa este año es la primera vez que se ha podido hacer online. Sí, que por cierto, eso es otro hito de los que hemos cumplido importante. Hasta ahora, la predicción que le ofrecíamos desde aquí a Gabriel de Castilla estaba bastante, ¿cómo decir?, en desventaja, por decirlo entre comillas, con respecto a la que recibía Juan Carlos I, a pesar de que lo que es en sí el producto era el mismo, pero el hecho de no poder interaccionar directamente con ellos Se pues transmitía por radio y ya está. al final es verdad que todo lo que es de cara al usuario final, de viva voz, pues es muy importante. Y desde este año hemos conseguido todos los días hacer un briefing por teleconferencia. Sí, yo creo que ha sido algo clave para conseguir esto, el hecho de que hayamos estado en primera instancia en Gabriel de Castilla durante una semana, porque al principio, a la hora de realizarle el briefing in situ, pues han visto la utilidad, ¿no? Desde el principio han visto que para organizarse, sobre todo quien tiene la responsabilidad de las operaciones, el jefe de base, el de las zodias. Entonces, ellos han visto la gran utilidad que tiene un buen asesoramiento meteorológico y luego pues se les ha ofrecido porque hemos tenido una mejora en las comunicaciones y lo hemos intentado y todo ha funcionado correctamente y diariamente después del briefing que realizamos aquí en Juan Carlos, pues ahora en este caso lo hará Braulio en segunda fase, pues nos vamos a nuestra habitación, abrimos el ordenador, nos conectamos un link que ellos nos envían y les dedicamos unos minutos, por eso llegamos tarde a cenar. Sí, aunque a veces nos cuesta el postre, pero bueno. Bueno, yo sí quería intervenir, nada, un par de cositas. Era que una cosa que habéis dicho antes, de que a mí lo que me gusta es un poco este trabajo conjunto, que muchas veces en AEMET vamos un poco a veces por separado, ¿no? De predictores técnicos con un objetivo común. Eso es muy importante. Luego que hay otros compañeros también, en este caso el Grupo Antártico, pero no solo el Grupo Antártico, otras áreas, como habéis dicho antes, de la TAP, pero no solo olvidemos tampoco de administración, de las que nos gestionan las dietas y los viajes, ¿sí? Es decir, que hay un conjunto de elementos intermedios que favorecen pues, que luego mandemos unos representantes, unos protagonistas para dar un servicio de AEMET. Además, por ejemplo, el hecho de pasar por Gabriel de Castilla no es algo que se improvisa, es algo que tienes que planificar con los gestores del barco y los gestores de la logística de la campaña antártica, de cómo van a ser también nuestros movimientos, quiénes van a ir, quiénes van a pasar antes, juntarnos primero también, ¿verdad?, con el ejército de tierra, con el comandante de la base Gabriel de Castilla, para decirles vamos a estar allí. Es decir, para poder instalar el Pico Sofía tenemos que tener también repuestos, tenemos que sacarnos contratos, unas licitaciones. Es decir, son todo un conjunto de pasos que, como decía Bárbara al principio, no ha acabado la campaña, que ya estás preparando la siguiente. Entonces, eso es un poco algo que, bueno, que tenemos que pensar y que también tenemos unos compañeros detrás del Grupo Antártico que, bueno, que colaboran, que apoyan, porque hay veces que se necesita, pues bueno, de su apoyo también sistemático y continuo desde la misma. Y también en esta misma línea recalcar el apoyo que nos dan también desde las propias bases. Es decir, por ejemplo, el ancho de banda necesario, que aquí es muy escasa, pero necesario para mantener esta misma videoconferencia que tenemos con vosotros, o lo que son los briefings con Gabriel de Castilla, gracias a que nos reservan hacen un esfuerzo especial por reservarnos un ancho de banda, aunque intentan aportar lo máximo posible para que AEMET tenga pues este tipo de productos y servicios, como puede ser bajar productos de predicción, que son muy, muy pesados en cuanto a volumen, o mantener videoconferencias en directo que requieren unas latencias muy cortas. Bueno, mirando un poco hacia el futuro, ¿qué evolución tiene o prevéis que tenga AEMET en la Antártida? ¿Qué líneas de mejora? ¿Qué proyectos os gustaría? Habitualmente hay problemas en las comunicaciones. Sería, por ejemplo, un punto clarísimo de mejora. Pues se van ya consiguiendo, y de hecho ya tenemos algún ejemplo. Por ejemplo, al principio de campaña el ejército puso en marcha una conexión con un operador satélite nuevo de Starlink y la verdad es que funcionó muy bien, ¿no? Como mejora que AEMET en este tipo de entornos se adapte a tener unas conexiones pues de un nivel suficiente, o iba a decir incluso equiparable al de cualquier unidad que podamos tener en España. Por otra parte, bueno, pues nuestras estaciones meteorológicas pues, recogen una serie de datos
lo que podamos ir mejorando en aquellas variables que se puede mejorar. Estoy pensando, por ejemplo, medir la precipitación en forma de nieve, que claramente es mejorable, o ampliar el número de variables que puedan necesitarse en este entorno, o incluso aumentar la red de estaciones, poniendo una o dos, o bueno, aumentando la red, el mallado de la red de puntos de observación para comprender un poco cómo funciona la meteorología local. Al final, lo que los predictores, ellos pueden hablar mejor, pero parte de la predicción que tienen que hacer es muy local, ¿verdad? Sí. Y es importante conocer. Sobre todo en esta isla en la que estamos ahora, Livingstone, a diferencia de Decepción, aunque Decepción está rodeada de montañas, aquí hay más, es más bonito desde el punto de vista meteorológico, pero ocurren más procesos locales que nos llevan a una sorpresa y que comprometen la seguridad. Que también ocurre en Decepción, pero como que las entradas de viento son más claras. Aquí pues hay fenómenos en los que hay una orografía más compleja, tenemos montañas que rondan los 1700 metros, entonces bloquean flujos o al revés los aceleran cuando tenemos inversiones sobre ellos en los descensos. Entonces puede haber sorpresas que los modelos no son capaces de recogerlos porque no ven la orografía tal y como es. Entonces ya nos va dando cada vez más pistas, sobre todo cuando hemos aumentado la resolución, pero el tener más estaciones sí que nos supone mayor conocimiento por dónde van esos flujos, por dónde. Claro. Entonces, pues bueno, la extensión de esta red pues también es conveniente. Y luego hay una última cuestión que es quizás más administrativa, ¿no? En la consolidación del proyecto antártico, de la labor que hacemos nosotros aquí en AEMET, ¿no? Todo el apoyo que podamos tener por parte de la casa. No sé si es una especie de carta a los Reyes Magos, pero bueno, lo primero es agradecer la labor de Samuel como coordinador del grupo Polar Antártico, que es encomiable. Pues igual habría que plantearse, al nivel que fuera, la posibilidad de que el grupo polar tuviera una entidad propia dentro de AEMET, cuyos miembros también estuvieran a su vez en otras unidades, pero que un porcentaje de su actividad laboral anual estuviera reconocida, que se dedicara al grupo polar, ¿no? Vamos a terminar echando un poco de imaginación. Si dentro de 20 años volvéis a la Antártida, ¿qué os podéis encontrar? Viendo cómo han mejorado las instalaciones aquí, pues me imagino que todavía serán mejores, todavía habrá más proyectos científicos y España tendrá un nombre en el panorama internacional en la Antártida como lo tiene, pero mejor todavía. Yo creo que tendremos que mover la base un poquito más al sur para. Sí, porque sí que, aunque en el periodo de una campaña o de dos, los efectos estamos experimentando del cambio climático no se ven, pero sí que cuando ves fotografías de cómo estaban los glaciares aquí hace 50 años, que las tenemos además repartidas por todo el edificio, y cuando los vemos actualmente, no se necesitan más estudios, se ve clarísimamente cómo las masas de hielo han ido retrocediendo, han dejado paso a zonas de tierra vista y eso está claro. significa menos hielo, más turistas. Cuando salgáis a vuestras expediciones, Pues os vais a encontrar mira, mucha gente por ahí. Ayer dieron un desembarco en otra zona de la isla, ayer no, hace el mes pasado, que se llama Punta Jana. Sí. Ingenuo de mí, yo pensaba que los leones, bueno, los lobos marinos que veía, los elefantes marinos, pues digo, estos no los habrá visto nunca un humano, a lo mejor es la primera vez. Y de repente llegó un crucero, desembarcaron 150 turistas, que nos lo comentaron, ¿no? Llegaron los organizadores, se les hicieron un caminito hasta unas pingüineras, ¿no? Sí, casi no está prohibido entrar en las pingüineras, pero hasta casi. Y entonces te cambia todo el concepto sobre ese viaje en particular a Punta Jana, ¿no? Dices, ostras, es que esto ya está colonizado, igual que en Decepción ocurría lo mismo, ¿no? José Luis, cuando estábamos allí llegaban cruceros que. Sí, el turismo, por lo que, tampoco yo conozco muy bien el tema, pero por lo que sí que comentan a nivel de Comité Polar, pues cada vez va a ser mayor. De hecho, ya lo está siendo. Entonces, el impacto turístico es cada vez mayor.
Y bueno, pues es algo con lo que hay que convivir, porque el protocolo Claro. antártico no prohíbe el turismo en esta zona. Lo que pasa es que, claro, tiene que ser un turismo sostenible y Muy controlado también, ¿no? Pues eso. Dentro de 20 años habrá que adaptarse a las condiciones que el cambio climático nos vaya imponiendo. De hecho, pues de los 30 proyectos, muchos de ellos, la gran mayoría, directa o indirectamente, tienen que ver con el cambio climático en sus más distintas facetas. Entonces, si eso es así, pues es una señal de que por algo será. Y yo como detalle, dentro de 20 años, no sé cómo estará todo, pero lo que me imagino es al jefe de la base, a Joan Riba, con 20 años más, moviéndose de un sitio a otro en tirolina y con su bastoncillo por aquí danzando. Y dentro de 20 años tendremos 20 años más de datos, porque una de las funciones de AEMET es mantener las series temporales. Y entonces, eso que ¿Y cuesta... cuántas estaciones habrá, Samuel? ¿Cuántas estaciones? No lo sé, pero por lo menos de Juan Carlos I, pues tendremos pues casi 40 años de datos, y lo cual ya será un Habrá tesoro. más estaciones que turistas. ¿No pensáis que puede surgir la distopía como hemos vivido recientemente? O sea, que dentro de 20 años tengáis allí un casino, un centro comercial, la sede de una multinacional. No me extrañaría que eso no sea una distopía y empiece a estar siendo ya real. Bueno, vamos a terminar aquí. Os agradezco infinito el ratito que habéis dedicado, gracias a la organización. Os haría muchísimas más preguntas, pero es que no ibais a hacer nada en todo el día. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Bueno, ¿Puedo, Sí, sí, esperas sí, un sí. momento que haga una foto a ver si salimos todos? Sí. Bueno, tengo yo una habilidad con esto. Ya. bueno, Yolanda, muchas gracias. venga, gracias, Samuel. saludos. Gracias. Venga, oye. AEMET tiene un grupo antártico de reconocido prestigio, han conseguido mejoras en la predicción que son de enorme utilidad para la seguridad de las campañas científicas en la Antártida y gracias a una labor de equipo y de desarrollo anterior han logrado poner en operación la tercera estación meteorológica que suministra ya datos de observación en tiempo real y permitirá predicciones más precisas locales y globales en beneficio, como siempre, de la sociedad. Se han quedado muchas preguntas, pero es que el tema ya sabíamos que era fascinante. Esperemos que lleguen sanos y salvos a casa, que hagan un trabajo extraordinario, que no tenemos ninguna duda de eso. Y nosotros, hasta la próxima ocasión. Yolanda Berlanga Martínez, Comunicación Corporativa de la Agencia Estatal de Meteorología.